Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy tenemos temas muy importantes para conversar con ustedes, para compartirles, y por supuesto tenemos invitadas en nuestro set de grabación de Amagá Televisión. Este programa lo estamos haciendo en vivo, también con la intención de que ustedes participen con nosotros en la línea telefónica que aparece en pantalla. Ahí nos pueden enviar sus mensajes, nos pueden contar sobre este tema, proponernos otros temas de salud que ustedes quieran que dialoguemos en este espacio. El tema que nos convoca el día de hoy en Aprendamos Juntos sobre Salud es la lactancia materna, a propósito de la campaña que se viene trabajando a nivel mundial durante esta primera semana del mes de agosto. Bueno, le doy paso entonces a las invitadas del día de hoy en este programa. Nos acompañan las nutricionistas de la S San Fernando. Ellas son Julieta Avendaño y también está con nosotros Mariana Arboleda. Bienvenidas a este espacio. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, darles las gracias por invitarnos a este espacio. Mi nombre es Mariana, como ya los he venido acompañando en diferentes programas, y me acompaña Julieta Avendaño, que es la estudiante de nutrición que está realizando la rotación en la S Hospital San Fernando. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes el tema de lactancia materna. Ya como nos decía Nancy, estamos celebrando la primera semana el tema de la lactancia, pero que a través durante todo este mes vamos a seguir como continuando con esta celebración. Queremos que el día de hoy aprendamos muchísimo acerca del tema de la lactancia, cuál es su importancia, por qué se promueve, y queremos también que ustedes aprendan cuáles son esos mitos y esas realidades acerca de la lactancia materna para que logremos llevar a cabo una lactancia exitosa. Bueno, contarles también a las personas que nos ven en estos momentos a través de nuestro canal Amagá Televisión y a través de las redes sociales que estamos en vivo, aprovechando que tenemos a estas dos profesionales en nutrición que antes en el municipio no las teníamos. Queremos empezar a hablar de diferentes temas relacionados con la nutrición, y el día de hoy pues el tema que nos convoca es a propósito de lo que decían de esa campaña que se viene liderando. Yo quisiera preguntarles a Julieta y a Mariana sobre, digamos, la importancia de promover dentro de las comunidades el tema de la lactancia materna, y también posicionarlo, digamos, como un tema muy natural, porque de alguna manera, de cierto modo, ha sido también como un tabú y ha sido una lucha dentro de lo que llamamos como el feminismo, dentro de esos derechos de la mujer, poder lactar a sus bebés de manera natural. Porque en el marco digamos, de esta celebración es importante dejar de ver este tema como un tabú y que se ha visto de manera tan natural. Empecemos con Julieta y luego con Mariana. Bueno, primero que todo, la lactancia materna no es solo un trabajo de la mujer, es un trabajo de la familia y de la comunidad. Todos debemos promoverla y aplicarla, ya que la mujer es obviamente la que le ofrece esa lechita al bebé, pero el apoyo del padre, el apoyo de la abuela, el apoyo de los tíos, ese apoyo y ese acompañamiento que le dan es lo que va a dar un resultado exitoso de la lactancia. Perfecto. Y con respecto al tema de que no podemos convertir el tema pues de la lactancia como un tabú, que realmente hay personas que lo consideran así, pues por eso es que estamos trabajando todos los años y todo el tiempo el tema de que debemos promoverla, y en el lugar en donde estemos tenemos el derecho de alimentar a nuestro bebé. Obviamente tenemos el derecho porque ellos, digamos que es un recién nacido, van a requerir de estar lactando de manera más frecuente. Entonces, si digamos estamos haciendo algo importante, una vuelta, o estamos en el hospital o estamos en otro lugar, pues obviamente va a ser necesario tener que lactar al bebé en ese lugar público. Obviamente para muchas mamás yo sé que no es para nada cómodo, pero igual tenemos todo nuestro derecho de realizarlo en el lugar donde nos encontremos, porque obviamente estamos dándole ese alimento vital a nuestro bebé y es como nuestra tarea. Entonces no debemos verlo como un tabú, sino como algo natural, algo normal, algo que una madre está haciendo con todo el amor por el bienestar de su bebé. Bueno, hablemos ahora dentro de esos programas que tiene la S Hospital y que también se manejan en las organizaciones y en las entidades de salud, esos programas que promueven, apoyan y orientan hacia estos temas tan importantes como lo de la lactancia materna. ¿Cuáles serían esos programas? Listo, entonces
todos los programas que manejan los municipios son los programas de primera infancia, los que apuntan a este tema de la promoción de la lactancia materna. Estamos hablando de Cero a Siempre, el ICBF y también todas las entidades públicas como por ejemplo el hospital, que a través de su programa del PIC o APS está prestando el servicio a toda la comunidad de Amagá en cuanto a la asesoría, el acompañamiento y la educación a través, por ejemplo, de las redes sociales y también en asesoramiento que tenemos en el hospital para que llevemos a cabo como ese proceso de lactancia. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es que esta es la forma de prevenir muchísimas enfermedades, en el caso pues de nuestros hijos, y es una forma también como de reducir esa asistencia a urgencias o la asistencia a citas médicas por temas de enfermedad. Entonces eso es un tema de prevención. Entonces por eso es que estamos haciendo la promoción y estamos promoviendo la práctica para que se lleve a cabo y por eso podamos como prevenir todas estas enfermedades que se pueden producir por bajas defensas o por una falta de nutrientes o una desnutrición, etcétera. Bueno, Julieta, durante esta semana desde la ES San Fernando se vienen promoviendo unas campañas. Esas campañas van enlazadas o van ligadas a unas campañas, digamos, ya a nivel departamental, nacional y mundial. Hablemos un poquito sobre esas campañas y qué nos cuentan esas campañas. Listo. Bueno, estamos promoviendo la lactancia materna desde nivel mundial, ya que estamos en la Semana de la Lactancia Materna, bajo el lema a nivel mundial que es apoyar la lactancia materna para un planeta más sostenible. Entonces, desde el hospital lo que venimos haciendo es interactuando con la población a través de redes sociales para desmentir mitos, para dar consejos, para decir los beneficios que tiene, para dar recomendaciones, para enseñarle a las madres en casa cómo hacer un banco de leche, para guiarlas cuando tengan alguna complicación o cuando tengan alguna duda, se sientan acompañadas por un profesional de la salud como nosotros, como nutricionistas, para saberlas guiar adecuadamente, para que no abandonen el proceso de la lactancia, sino que lo continúen, o es más, si están en gestación, estén de una vez animadas y seguras y se empoderen de ese poder de la mamá que tienen para poder tener una lactancia materna exitosa. Bueno, vamos a aprovechar entonces este momento y este espacio para recordarles, ahí tenemos en pantalla entonces una de esas imágenes alusivas que han estado circulando en las redes sociales de la ES San Fernando, que ya tienen un trabajo muy activo en redes sociales. Los invitamos también para que entren y los visiten en Facebook, en Instagram también están, no solo en Facebook. Solo Facebook. Solo en Facebook por ahora, pero ahí está. ES San Fernando, lo pueden encontrar en Facebook y pueden encontrar esta campaña, otros mensajes, también otros videos con los diferentes temas de prevención de la ES San Fernando. Y nosotros continuamos en este espacio y aprovechamos para invitarlos, si tienen preguntas frente a este tema de la lactancia materna, aprovechemos que tenemos a las dos profesionales en el tema de nutrición en este espacio para que hagamos esas preguntas en la línea que aparece en pantalla. Lo pueden hacer también quienes están en estos momentos conectados a través de nuestro Facebook Live, ahí también nos pueden hacer esas preguntas y nosotros acá las estaremos dando respuesta. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema de la importancia de la lactancia materna dentro de digamos, esa competencia que manejan ustedes más a fondo, que es el tema de la nutrición. ¿Por qué es importante mantener digamos, este hábito y esta práctica de la mamá y el bebé? Beneficios para el bebé y beneficios para la mamá. La lactancia materna trae beneficios para el bebé, para la mamá y para la familia. Principalmente, lo primero que crea a la hora de nacer o a las 2 horas de nacer del bebé es un vínculo con la madre. Además, la lactancia materna le refuerza esas defensas al bebé en los primeros años, en el primer año de vida, para que él refuerce su sistema inmunológico ante enfermedades infecciosas como las diarreas, enfermedades respiratorias, incluso alergia. También es una leche que le cae mejor al bebé, es de fácil digestión y evita el estreñimiento. Para la madre también trae múltiples beneficios. Le ayuda a recuperar el peso después del parto, le ayuda a evitar enfermedades como cáncer, hemorragias o alguna complicación que se presente después del parto. Y para la familia trae múltiples beneficios en la economía,
ya que la leche materna es natural, no necesita empaque, no necesita comprarse, a comparación de, digamos, otras leches de fórmulas que se tiene que comprar el biberón, la fórmula. En cambio, la lactancia materna está en casa. Bueno, Mariana, cuando una mamá está en su etapa de gestación, se debe empezar a preparar desde ese momento para lactar a su bebé, ya, digámoslo desde lo nutricional, pero también desde lo emocional. ¿Cómo se debe preparar una mamá para recibir a su bebé y empezar a compartir con él esa leche materna? Esto es muy importante porque por eso nosotros también desde el área de la salud pública trabajamos desde el proceso de la gestación, porque a partir de esta etapa es que se empiezan como a generar, digamos, ciertos cambios y empieza pues como el tema de la formación de hábitos también desde que la mamá nos tiene en la barriguita, porque depende mucho también de la alimentación de la madre, cómo puedan hacer ese bebé. Entonces se puede desarrollar, digamos, que deficiencias o pueden pasar, digamos, que alguna enfermedad que se pueda generar durante este periodo por temas de alimentación, como preeclampsia o diabetes, que pueden afectar la salud de ese bebé. Entonces desde ese proceso estamos acompañando con educación, explicándole a las madres cómo debe ser su proceso alimentario, el tema de la suplementación, y obviamente desde antes del nacimiento de ese bebé ya estamos empezando con el tema educativo en cuanto a lactancia. Entonces, cuáles son sus beneficios, cuál es la técnica adecuada, porque de nada nos sirve estar diciendo aquí que es muy importante brindar lactancia materna si no estamos dando el acompañamiento de cómo debe ser esa técnica. Incluso tenemos mamás primerizas que no tienen idea de cómo deben hacer ese proceso, entonces acá les estamos dando ese acompañamiento, cómo debe ser ese agarre, cuál debe ser esa lechita que se le debe dar a la primera hora de vida, que se llama calostro, que muchas personas a veces tienen mitos frente a esto. Sabemos que es una lechita que es sumamente nutritiva porque es rica en vitamina A y inmunoglobulinas o defensas. Entonces, por ejemplo, educarlas en ese tema. Por ejemplo, acá en pantalla estamos viendo todo lo de técnica en lactancia. ¿Qué vamos a aprender en este momento? Que como lo vemos en la imagen, tenemos un bebé en donde se ve que está completamente pegadito al pecho, que tiene la naricita pegada al pecho, la boquita está con el labio vertido a la parte de abajo, como formita de pescado, y acá estamos teniendo en cuenta que aquí hay un buen agarre, porque está completamente tomando todo lo que es el pezón y parte de la areola, está como tomando todo el complejo. Esto es muy importante porque a veces hay madres que cometen el error de que solamente lo pegan del pezón, y ahí es cuando vienen complicaciones como por ejemplo las grietas, el dolor, las heridas, que pueden generarse como complicaciones de la lactancia materna. Que es también un miedo que tienen las mamás a la hora de lactar a su bebé cuando no se conoce la técnica. Entonces digamos que se corre como el rumor: ay, a mí me fue muy mal con la lactancia, no fui capaz, me dolió mucho, no me salía la leche suficiente, o al bebé no le gustó la leche materna. Entonces se empieza como a generar una red de miedo a la hora de la lactancia, sobre todo en las madres primerizas. Exactamente. Entonces acá lo que queremos es también invitarlas a que si tienen dudas, preguntas, quieren un asesoramiento en cuanto a ese proceso de la técnica, se acerquen a nosotros, porque realmente eso es lo que va a definir que esa lactancia sea exitosa. El tema de la técnica, cómo debo de tener a mi bebé, cuál es la posición indicada, saber elegir cuál es la posición con la que me siento más cómoda. Listo, entonces invitarlas como a que se acerquen a nosotros, estamos en el hospital, nos pueden buscar y allá les brindaremos como toda esa información. También queremos como decirles que hay muchos mitos alrededor de la lactancia y realmente es un tema muy amplio y es real. O sea, todos esos miedos se convierten en mitos que se van yendo de generación en generación y que realmente estamos promoviendo mentiras. Sí, Mariana, por ejemplo, uno de esos mitos es que si yo voy a lactar a mi bebé, mi forma de mi seno va a cambiar y se va a dañar mucho. Eso es un miedo que muchas mujeres tienen también, y hay que hablarlo. Eso sería un mito, es una realidad. Exactamente. Entonces esto también veníamos hablando mucho Julieta y yo, y es el tema de esa deformación o de esos cambios en los senos
que veníamos hablando que realmente sí se da un cambio porque durante el embarazo hay una acumulación o un aumento en la reserva de grasa y obviamente por el proceso de lactancia pues esa grasa se va a ir eliminando, por decirlo así, y esa también es como una ventaja de la lactancia que nos va a ayudar a perder un poquito de peso por el tema de que estamos quemando calorías extra. El seno sí se puede deformar, puede sufrir un cambio, pero obviamente es algo natural y va a depender muchísimo también como de mi edad, del porcentaje de grasa, la genética, va a depender de muchas cosas porque pueden haber mujeres que no sufran ningún cambio como pueden haber otras que sí presenten un cambio pues como mucho más evidente. Por ejemplo, acá en pantalla estamos viendo la imagen del tema de cómo estimular el seno para prepararlo para la lactancia, y este procedimiento se lleva a cabo como cuando voy a hacer una extracción de leche materna, que es cuando voy a hablar del tema de lo del banco de leche, o cuando digamos que tengo una congestión mamaria, que es que tengo los senos muy llenos, entonces debo de hacer esa extracción. ¿Qué es lo que debo de hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nos lavamos las manitos y en general hacemos masajes circulares alrededor de la areola para poder estimular las hormonas que se encargan del proceso de la lactancia. ¿Cuáles son esas hormonas? Que son la oxitocina y la prolactina, son las dos hormonas que van a ayudarnos a tener esa generación de leche. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a servir ninguna bebida diferente a la buena hidratación que yo pueda tener con agua, porque nos dicen que debemos de tomar bebidas como cerveza, malta, cebada, agua de hinojo, agua de no sé qué, y ninguna de estas cosas nos van a ayudar para tener una buena producción. En pantalla, como ahorita vimos en la imagen, lo que nos está mostrando es que la estimulación es lo que nos va a llevar a tener una buena producción. Entonces, pegar a mi bebé las veces que sean necesarias. No podemos contabilizar ese tiempo de que es que lo tengo que alimentar 15 minutos aquí y luego pasarlo, no. El niño es el que pone la pauta y él es el que sabe en qué momento se debe de pegar, y cuando está satisfecho él mismo se separa. Es importante entonces que hagamos la adecuada estimulación con una adecuada técnica. El contacto piel a piel, el calor que nos vamos a dar entre madre e hijo también va a ayudar a esta estimulación y la producción de estas hormonas de las cuales les estoy hablando. Entonces los pañitos con agua tibia, los masajes en el seno, masajes en la espalda nos pueden ayudar a prepararnos como para esa lactancia. Muy bien, bueno, estábamos hablando ahorita de los mitos y mencionábamos uno, pero me imagino que hay otros. Julieta, ¿cuáles serían esos otros mitos que se manejan dentro del tema de la lactancia materna? Por ejemplo, otro mito que es muy común, que Mariana habló un poquito de él, es que las madres piensan que en el proceso de gestación o cuando están lactando tienen que comer el doble y tomar mucha leche para que puedan tener bastante producción de leche materna, y esto es totalmente un mito. La madre debe tener una alimentación adecuada, variada, no tiene que ser en cantidades muy copiosas, sino que una alimentación que sea balanceada. Y lo que importa acá para la producción de lactancia de leche materna es la hidratación, y la hidratación se basa en agua. No hay que tomar ninguna otra bebida, pues como mencionó Mariana, las que más comunes, yo creo que la que más se escucha es la malta, la cebada. Entonces, con el agua basta para aumentar la producción, y el contacto con el bebé de la succión basta para aumentar la producción. Exactamente, acá quiero hacer como un paréntesis, y es el tema de que si tenemos alguna duda o alguna pregunta con respecto al tema de qué bebidas o qué alimentos puedo consumir durante la lactancia, existe una página que se llama e-lactancia.org, la cual nos va a ayudar a buscar como esos alimentos o esas bebidas, esos medicamentos que son seguros para la lactancia. Entonces, por ejemplo, nos dicen que debemos de tomar agua de hinojo, y cuando yo voy directamente a esta página me doy cuenta que es peligrosa, que puede ser tóxica. Entonces no podemos como dejarnos llevar mucho por lo que dicen, sino ir a las partes en donde científicamente me van a decir si se puede consumir durante la lactancia. Y lo mismo voy con el tema del alcohol. La cerveza tiene alcohol, y el alcohol puede pasar directamente a través de la leche materna, entonces estaríamos haciendo un daño a nuestro bebé. Y tener en cuenta también
que en la etapa de gestación y después del parto las mujeres se deben de cuidar muchísimo, inclusive hay muchas restricciones con el tema de medicamentos, con el tema de bebidas, el consumo de sustancias como el cigarrillo, en fin, hay muchas restricciones, entonces también tenerlo en cuenta durante este tiempo de la lactancia. Bueno, hablemos ahora de, digamos, ese periodo de lactancia. ¿Cuál sería ese periodo en que la mamá debe de lactar a su bebé? Bueno, se recomienda que la madre lacte exclusivamente, o sea, el bebé no necesita ningún otro alimento que la lechita de la mamá durante los 6 primeros meses de vida. Las mamás a veces dicen, como no, es que también le estoy dando agüita, que porque el niño tiene sed. No, o sea, la lactancia materna es suficiente para el bebé. Tiene todos los nutrientes que él necesita durante los 6 primeros meses de vida para que se desarrolle, tenga un adecuado crecimiento, desarrollo, tanto físico, psicomotor, emocional. Y podemos continuar la lactancia materna hasta los 2 años, pero ya complementándola con otros alimentos. Ahí iniciamos lo que se llama la alimentación complementaria, que es vamos a empezar a introducir otros alimentos. ¿Por qué no le podemos dar otro tipo de alimentos a los bebés en esos primeros meses? Porque como vemos en pantalla, vemos que el tamaño del estomaguito del bebé es como de una cereza. Entonces, ¿cómo le vamos a...? Por ejemplo, imagínense un bebé de 2 meses, de 1 mes, y le vamos a dar una sopa como una tinta de frijoles en ese estomaguito, no, o sea, entonces ahí le vamos a causar un daño a ese sistema gastrointestinal que cuando sea adulto se van a ver reflejadas las consecuencias. Entonces el bebé durante los 6 primeros meses de vida con la lactancia materna es suficiente. Y pues el tamaño del estómago que están mostrando en televisión acepta muy bien, recibe muy bien esa leche, entonces no presenta problemas gastrointestinales. Nos ha pasado que generalmente los bebés que usan ciertas fórmulas son los que presentan más gasecitos, cólicos, entonces la lactancia materna es mucho más favorable en ese sentido. Bueno, esto hablando de esos bebés y que tienen ese privilegio de poder contar con esa leche de la mamá. ¿Qué pasa cuando un bebé por ciertas circunstancias no puede contar con la leche de la mamá y en qué casos una mamá no podría lactar a su bebé? Listo. Los casos son más bien como por enfermedades, por ejemplo, como el VIH o el SIDA, en que no se puede alimentar a nuestro bebé, como por temas de seguridad. Entonces en los hospitales siempre se maneja un banco de leche, por lo general, no en todos, en algunos hospitales, y se utilizan como esas leches que son donadas o de la misma madre para alimentar a ese bebé. ¿Cuál es el error que se está cometiendo en este momento? Que nosotros a veces no somos conscientes y permitimos que por este tema de que no se puede lactar, dejamos que el personal de salud otorgue fórmulas, por ejemplo, infantiles. Entonces ya ahí inicia el problema en que la madre no se está haciendo extracción, de que la madre no va a tener una buena estimulación durante esos 8 o 15 días en que el niño, digamos, está hospitalizado, y eso podría llevarnos a un tema de que la madre realmente le toca hacer una relactancia, volver a hacer la estimulación adecuada para poder brindarle leche materna a ese bebé. Entonces consideramos que el uso de fórmulas infantiles, que lo hagamos ya como por la última opción, porque realmente no hubo como más que darle a ese bebé, pero que siempre sea la primera opción, la lactancia materna, hacer el esfuerzo. La primera semana siempre es difícil, la mayoría de madres refieren que la primera semana es doloroso, que obviamente pues puede suceder porque esa parte de nuestro cuerpo no está acostumbrada como a ese trabajo tan constante. Entonces es como hacer esa invitación a que tengamos un poquito de paciencia, y si realmente ya pasa un mes o pasa 15 días y todavía tenemos dolor, entonces debemos de mirar qué es lo que realmente está fallando. Estoy teniendo una mala técnica, estoy pegando mal a mi bebé, y por eso entonces les brindamos como ese asesoramiento. Este tema es demasiado amplio, yo creo que podríamos quedarnos acá hablando muchísimo sobre el tema,
pero se nos va agotando el tiempo. Sin embargo, pues es también lo que hemos, digamos, como analizado en este momento, en este tiempo de diálogo, es que también es un trabajo de observación de la madre, ¿cierto? Y también, usted lo mencionaba al principio, y es de acompañamiento. Mucho. Si en mi casa ya hay alguien que tuvo la experiencia de ser mamá, nuestra propia mamá, o una hermana o una amiga que nos pueda orientar y aconsejar, porque ella ya tuvo la experiencia, también es bueno apoyarnos en ese sentido, romper como un poquito los miedos, los mitos y poder consultar. Y en caso de que veamos que es demasiado difícil, en el hospital también está el tema de orientación para esas madres que necesitan ayuda, que necesitan que les cuenten más sobre cómo hacer un buen trabajo en ese tema de la lactancia. Exactamente. Bueno, otra cosa que yo quisiera aprovechar y preguntarles, y que también sé que es una pregunta que de pronto se pueden estar haciendo las mamás en las casas, es cómo crear ese banco de leche del que ustedes hablaban al principio. Cómo crear el banco de leche dentro de mi casa. Si yo soy una mamá que trabajo, estudio y que mi bebé está al cuidado de otras personas y necesito dejarle ese alimento mientras yo no estoy, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, entonces el banco de leche inicialmente empieza con la extracción de la lechita de la mamá. Entonces primero, como nos estaba enseñando ahorita Mariana, lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón y preparar los senos para empezar la estimulación para hacer la extracción de la leche. Vamos a utilizar para depositar la leche frascos de vidrio con tapa de plástico de rosquita. Son generalmente como los de café, pero esos frascos hay que lavarlos antes de depositar la leche, lavarlos muy bien y esterilizarlos en agua hirviendo 15 minutos. 15 minutos dejamos ahí el frasquito, la tapita, y ya luego podemos depositar la leche que se extraigan en ese frasco. La van a guardar en la nevera o en el congelador, pero tiene distintos tiempos de conservación. Cada frasco que llenen lo van a marcar con la fecha y hora de la extracción. Es muy importante para que así ustedes tengan una guía y vayan sacando los que más viejitos, los frasquitos más viejitos que tengan. Siempre los deben guardar en el fondo de la nevera, nunca en la puerta ni del congelador ni de la nevera, porque cuando uno abre y cierra hay muchos cambios de temperatura y se puede dañar la leche. Entonces, a temperatura ambiente, si la dejamos por ejemplo en el mesón de la cocina, el frasquito bien cerradito, dura 4 horas. Si lo metemos en el refrigerador, en la parte de abajo de la nevera, dura aproximadamente 12 horas. Y si lo metemos en el congelador, en la parte de arriba de la nevera, dura 15 días. Entonces, estos son los tiempos de conservación. Y no debemos llenar el frasquito hasta el tope, porque cuando lo congelamos, la leche se expande y a veces se puede llegar a romper el frasco y no queremos desperdiciar esa leche. También es muy importante que en ese proceso de la extracción tengan el área del seno limpia. Con una ducha diaria es suficiente. También quiero como invitarlas a que si tienen una sobreproducción, si tienen ya el banquito de leche muy lleno en sus casas, o si ya quieren, ya han pasado más de 6 meses y ya digan no, ya voy a dejar de lactar o extraerme, o les esté sobrando leche, pueden donar esa leche, como decía Mariana, en Medellín. El lugar para hacer la donación de leche materna es en el Hospital General. Pueden buscar en la página de internet Banco de Leche Hospital General de Medellín y ahí les van a dar toda esa información. Y se me olvidaba algo muy importante: cómo preparar esa leche después de que la sacan del congelador para ofrecérsela al bebé. Entonces nunca la van a echar nunca la van a calentar directamente, pues que la echan en una olla y la ponen a calentar. No, la vamos a calentar al baño María. ¿Cómo? Ponemos agua a hervir en una olla y luego de que hierva la vamos a bajar. La vamos a bajar del fogón, a retirar del fogón, y vamos a poner el tarrito mismo de la leche en forma circular en el agua para que vaya calentando la lechita. Nunca la vamos a dejar ahí directamente, y ya sí se la podemos dar al bebé. ¿Cómo se la vamos a dar? Se la podemos dar en copa, cuchara o vasito. Evitemos en absoluto los biberones o los teteros. Esa es como la forma
ideal. Sin embargo, en redes sociales vamos a estar montando videos con este paso a paso que se los acabo de decir para que ustedes vayan mirando, practicando y vayan haciendo su propio banquito de leche en casa. Esos videos los vamos a estar compartiendo también en Amagat Televisión y a través de las redes sociales de la S San Fernando. Mariana, estamos llegando al final del programa el día de hoy, pero otras recomendaciones para esas mamás gestantes, esas mamás que ya están en ese proceso de lactar a su bebé. Listo, entonces como recomendaciones finales, la lactancia materna exitosa, la base o la clave es tener una adecuada técnica en lactancia, lo primordial. Y lo segundo es, antes de creer cualquier cosa que nos estén diciendo, busquemos a alguien que sepa del tema y asesorémonos adecuadamente por estas personas profesionales, como para que no vayamos a caer en muchos errores y no lleguemos como al punto de la frustración. Y tener muchísima paciencia. Sabemos que la leche materna tiene diferentes volúmenes desde el primer día hasta que ya se convierte en leche madura. Entonces, obviamente el primer día de nacimiento de nuestro hijo no vamos a tener muchísima leche y tampoco la primera semana. Es algo progresivo. Entonces el primer día tendremos 5 mililitros, al segundo día 27 y así progresivamente va incrementando nuestra producción, como para que no sintamos esa frustración de que es que no estoy produciendo leche, la leche no es suficiente, y tener en cuenta también que los niños no deben de consumir otro tipo de alimentos antes de los 6 meses de edad, únicamente leche materna, ni siquiera agua debemos de darle a nuestros niños porque existe un riesgo muy grande de que los niños puedan sufrir un tema de infección gastrointestinal que puede llevar inclusive a los niños a la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En tiempos de coronavirus, si tenemos sospecha de que la madre tiene coronavirus, pues lo que debemos de hacer es continuar con la lactancia materna utilizando los implementos de seguridad, el tapabocas, teniendo mis manos bien lavadas, limpiar todas las superficies que están a mi alrededor y estar en un lugar seguro en cuanto a desinfección. De esta manera podemos llevar a cabo incluso la lactancia materna con normalidad, que incluso sabemos que en algunos hospitales no están permitiendo este proceso de lactancia y es una práctica que es errónea, porque incluso no hay evidencia que nos diga que se transmita el coronavirus por lactancia materna. Al contrario, estamos dándole lo mejor a nuestro hijo para que se proteja de muchísimas enfermedades infecciosas y también puede protegerse muchísimo contra este virus. Entonces es lo mejor que podemos hacer por ellos. Muy importante esa claridad frente a ese tema. Una mamá que sea positivo para coronavirus puede seguir lactando a su bebé siguiendo todas las recomendaciones y medidas de bioseguridad para el autocuidado y para el cuidado del bebé. Bueno, nos llega una pregunta antes de cerrar el programa y tiene que ver con, digamos, en ese periodo en el que yo voy a empezar a darle ya otro tipo de alimentos a mi bebé. ¿Puedo alternar? La pregunta es, ¿puedo alternar? ¿Qué alimentos puedo alternar con la leche materna después de los 6 meses? Listo, entonces cuando iniciamos la alimentación complementaria se puede iniciar con frutas, vegetales, también con proteína y con lácteos se puede iniciar a los 6 meses. ¿Qué debo de hacer? Continuar con la lactancia materna complementaria que se va hasta los 2 años de edad. Pero esos alimentos yo los puedo empezar a brindar con una frecuencia de 2-3 veces al día y que los alimentos sean solitos para que el niño empiece a reconocer los sabores. Entonces depende muchísimo de la edad que tenga el niño. Si tiene 6 meses, 7 meses, a medida que va creciendo va teniendo una textura diferente los alimentos que le brindamos. Si apenas vas a iniciar el proceso, entonces la textura adecuada es una textura semilíquida. Entonces vamos a utilizar digamos que las cremitas de zanahoria. Listo, pero ¿qué pasa? No debemos utilizar ni azúcar ni sal, porque debemos de empezar a crear buenos hábitos en nuestros niños y para que ellos también empiezan a reconocer el sabor original de los alimentos y continuar normalmente con la lactancia materna la frecuencia que sea necesaria. Complementando un poco lo que decía Mariana, cuando empezamos a darle otro tipo de alimentos a los bebés a partir de los 6 meses, podemos iniciar probando alimentos durante 3 días. Entonces, por ejemplo, yo le di zanahoria, entonces empecé a darle zanahoria el lunes, le voy a dar zanahoria el lunes, martes y miércoles, y así con la mayoría de los alimentos para ver qué genera esos alimentos en el bebé y poder crear ya un hábito alimenticio en el bebé. Y además este tema que se llama alimentación complementaria, vamos a estar hablando mucho de este en redes sociales durante el mes de septiembre. Entonces también si tienen dudas te pueden acercar y pedir una cita particular en el hospital
para hablar de alimentación complementaria y darles un plan completo para sus bebés y para que las mamás ya estén más tranquilas de qué alimentos les puede dar, de qué preparaciones, qué texturas, porque hay muchos métodos para empezar esta alimentación acompañada de la lactancia. Bueno, recordarles entonces que las profesionales de la salud de la ES San Fernando van a estar muy pendientes allá de esas citas que ustedes requieran para hablar sobre nutrición. El equipo de nutricionistas, ¿cuántas nutricionistas tiene en estos momentos el hospital? 3 nutricionistas que van a estar muy atentas a esas citas. Pueden pedir citas también a través de la línea telefónica de la ES Hospital. Ya vamos a estar dejando en redes sociales cuál es esa línea telefónica. Ahorita en los mensajitos abajo vamos a colocar esa línea telefónica para que ustedes sepan cuál es y que puedan comunicarse y pedir las citas de nutrición. Bueno, recordarles también que este programa se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, que es un espacio que emitimos en Amaga Televisión los miércoles a las 10 de la mañana y lo repetimos a las 6 de la tarde, que los invitamos por supuesto para que ustedes nos dejen esos temas, esas preguntas y esas inquietudes a través de la línea que aparece en pantalla. Ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar también y nosotros estaremos trayendo esos temas y esos profesionales para darle acá solución. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a Julieta y a Mariana por haber estado en este espacio. Por supuesto, a ellas las vamos a tener más adelante y a otra de las chicas que acompaña a este equipo de nutricionistas acá en Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos.